Vamos a ver, en este vídeo nos vamos a dedicar al concepto de parentesco desde el punto de vista genético. Después de los vídeos que hemos ido hablando de la historia de los cálculos estos, hemos llegado a dos cálculos correctos, que son el de Wright y el de Malecot. Los dos se siguen usando hoy en día. De este de aquí solamente se emplea el numerador, de una forma que se llama Numerator Relationship Matrix, y estos parentescos se llaman relaciones genéticas aditivas. Luego veremos por qué. Y el de Malecot se suele usar en conservación. Y normalmente se suele llamar coancestría. Ambos se suelen representar en forma de matriz. El numerador del parentesco de Wright se suele representar por A mayúscula. Os voy a poner un ejemplo con 3 individuos: A22, A23, A31, A32 y A33. Y en la matriz de coancestrías se suele representar por Phi mayúscula. Y os pongo también un ejemplo: Phi11, Phi12, Phi13, Phi21, Phi22, Phi23, Phi31, Phi32 y Phi33. Una es el doble de la otra, es decir, A es igual a 2 veces Phi. ¿Por qué? Porque el numerador del parentesco de Wright, recordad que era A sub ij, recordad que era el sumatorio para todos los ancestros comunes y para todas las vías de 1/2 elevado a n más n' por 1 más la consanguinidad. Permitidme poner FV, consanguinidad según Wright. Y Phi y J es la coancestría, según la fórmula que pusimos, es 1/2 del sumatorio para todos los ancestros y todas las vías de 1/2 elevado a n más n'. Realmente Malecot lo llamaba n y p, pero para que sea igual a la fórmula de arriba, permitidme poner n más n', 1 más la consanguinidad, y la voy a llamar Fm, la consanguinidad según Malecot. Esta fórmula es exactamente la mitad que esta, debido a que la consanguinidad según Malecot y la consanguinidad según Wright coinciden. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes os voy a hacer una pequeña nota acerca de los autoparentescos. ¿Qué pasa con A y I? ¿Qué pasa con el parentesco de un individuo consigo mismo? El parentesco de un individuo consigo mismo, si atendéis a la fórmula, en una genealogía como esta, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, si queréis calcular el parentesco de 4 consigo mismo, el único ancestro común es 4. 1 no es ancestro común, porque las vías 1, 2, 4 y la vía 1, 3, 4, el individuo 4 es común. Recordad que para que un ancestro común sea ancestro común, tiene que tener 2 vías hacia los 2 individuos de los que queremos calcular el parentesco, que en este caso son el mismo, que no compartan ningún individuo, pero cualquier ancestro común que haya por aquí encima, cualquiera de las 2 vías siempre se juntarán en 4, así que ninguno de estos se puede considerar ancestro común. El único ancestro común es 4. En este caso I, 1 más Fi. I es el único ancestro común cuando se hace un autoparentesco. Y la única vía que hay del individuo 4 al individuo 4 tiene una longitud 0. No hay rayitas. Es decir, que esto es 1/2 elevado a 0 más 0. Es decir, esto es igual a 1 más f de i. El autoparentesco de un individuo es 1 más la consanguinidad.
en este caso, la consanguinidad de Wright del individuo I. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con la coancestría? Vamos a poner esto aquí. A y I es igual a 1 más F de I. ¿Y qué pasa con la coancestría? Podemos emplear un argumento similar usando esta fórmula, pero voy a utilizar otro. Imaginaos que queréis calcular la coancestría entre dos individuos. El individuo 1, que tiene la copia C1 y la copia C2, tiene dos copias del mismo gen, y el individuo I y el individuo J, que tiene las copias C3 y C4. La coancestría entre el individuo I y el individuo J, recordad que era 1/4 de la probabilidad de que C1 sea idéntico por descendencia a C3, más la probabilidad de que C1 sea idéntico por descendencia a C4, más, y así sucesivamente, las 4 combinaciones, las 4 parejas. Claro, cuando tenéis el individuo I, con el individuo I tenéis el autoparentesco, realmente lo que tenéis aquí es C1, C2. Tenéis que calcular la coancestría entre estos dos individuos, el individuo I y el individuo I. ¿Qué pasa aquí? Pues que tenéis la coancestría entre el individuo I con el individuo I es 1/4 de la probabilidad de identidad por descendencia entre C1 y C1. Joder, pero si son el mismo. Algo siempre es idéntico a sí mismo. 1. Más la probabilidad de que C2 sea idéntico a C2. También es 1. La probabilidad de que C1 sea idéntico a C2. La probabilidad de que C1 sea idéntico a C2 es la consanguinidad tal como la define Malecot, más la probabilidad de que C2 sea idéntico a C1, que también es la consanguinidad según Malecot. Es decir, esto es 1/2 de 1 más Fm. Más Fmi y todo esto dividido por 2. Es decir, el autoparentesco en términos de coancestría de un individuo es exactamente la mitad que el autoparentesco en términos de relación genética aditiva del mismo individuo. Habida cuenta que la consanguinidad V y la consanguinidad M son iguales, que es algo que no hemos mostrado todavía. De hecho, cuando hablé en el vídeo de la coancestría, en el vídeo donde hablaba de Malecot, no comenté esto porque Malecot no lo hace, lo da por hecho. Es decir, le parece una cosa suficientemente trivial como para ni siquiera mencionarlo. Yo lo voy a hacer aquí, ¿vale? Es una cosa que no he visto escrita en ningún lado, probablemente estará en algún sitio, pero la gente no suele hacerlo porque es trivial. ¿Vale? Lo que vamos a mostrar ahora es que la consanguinidad W es igual a la consanguinidad M. ¿Qué es la consanguinidad para Wright? Recordad los diagramas de Sendero. Había dos gametos que eran G y G', y él decía la correlación entre estos dos gametos es F. La correlación entre G y G' es igual a F. Este es el concepto de consanguinidad para Wright. El concepto de consanguinidad para Malecot es, voy a usar la misma notación de Wright, es decir, que tiene dos gametos G y G'. Malecot diría la probabilidad de que G sea idéntico por descendencia a G'. Esto sería F. Este sería V y este sería M. ¿Vale? Lo que vamos a mostrar aquí, no sé si se puede llamar demostración, lo que vamos a mostrar es que estas dos F son iguales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con una, vamos a empezar con la FW, vamos a empezar con la correlación. Vamos a calcular la correlación entre dos gametos. ¿Cómo se calcula la correlación entre dos gametos? Fijaros, tenéis G y G'. G y G' pueden tomar el valor 0 o el valor 1. Imaginaros que son genes con dos alelos. El alelo salvaje y el mutante, o como lo queráis llamar. Entonces,
de todas estas posibilidades, hay una serie de ellas que son idénticas por descendencia, que son 1, 1, 1, 1, o 0, 0, 0, 0, y así sucesivamente. Estas son idénticas por descendencia. Y luego hay otra serie de posibilidades, digamos, que son 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 y así sucesivamente, que no tienen por qué ser idénticas por descendencia, pero puede que coincidan, como en este caso 1, 1 o en este caso 0, 0. Bien, ¿cómo calculamos la correlación de G y G'? Pues como la covarianza de G, G' partido por la raíz cuadrada de la varianza de G por la varianza de G', la fórmula típica de la correlación. La varianza, aquí la esperanza de G es igual a la esperanza de G', porque es una distribución de Bernoulli, que es igual a P, la proporción de unos que hay en G. Y la varianza de G, que es igual a la varianza de G', es igual a P por Q. Q es igual a 1 menos P, ¿vale? Es igual. Es decir, estos son los momentos de una distribución de Bernoulli, no tiene más. ¿Cómo se calcula ahora la covarianza? Bien, vamos a calcular primero la covarianza de G con G'. La covarianza tiene una fórmula general que es sumatorio de xy menos sumatorio de x por sumatorio de y partido por n, y todo ello partido por n. ¿Cuánto vale la suma de x y aquí? X por y valdrá 1 cuando ambos sean 1, como en este caso, o en este caso, o en este caso, o valdrá 0 cuando sean las combinaciones 1, 0, 0, 1 o 0, 0. Es decir, ¿y cuántas parejas de 1, 1 hay aquí? ¿Cuántas parejas hay aquí de 1, 1? Pues fijaros, voy a introducir la consanguinidad según Malecot. Voy a introducir esta. Y voy a decir, el sumatorio de xy es igual a n por f de Malecot, que es la proporción de genes o la proporción de casos en los que los genes son idénticos por descendencia, y en este caso, de todos estos, P serán 1, 1 y Q serán 0, 0 por P. Y ahora vamos a ver cuántas veces aparece 1, 1 en esta otra parte. Primero, ¿cuántas parejas hay? N por 1 menos F de Malecot. Es decir, aquí hay Fm y aquí hay 1 menos Fm. ¿Y de estas en cuántas veces coincide el 1 con el 1? Pues este 1 aparece con probabilidad P y este 1 aparece con probabilidad P. Luego la probabilidad de que aparezcan dos unos es P cuadrado. Y aquí tenéis el sumatorio de xy. Este es el sumatorio de xy. Ahora le restamos el sumatorio de x por el sumatorio de y partido por n. Y todo ello partido por n. Bien, seguimos. Ahora lo que voy a hacer va a ser simplificar. Voy a simplificar, multiplico por n aquí y multiplico por n abajo. Y ahora, este lo simplifico con este y con este. Y me queda Fm por P más 1 menos Fm por P cuadrado menos sumatorio de x partido por n es la esperanza de G, que es P. Y sumatorio de y partido por n es la esperanza de G', que también es P. Ya tenemos algo. Fm por P más P cuadrado menos Fm por P cuadrado menos P cuadrado,
Y esto es igual, quito esto y me queda fm por p menos p cuadrado, que es igual a fm por p por 1 menos p, que es q. Es decir, la covarianza es fm por pq. Y ahora calculo la correlación. fm por pq, covarianza, partido por la raíz cuadrada de las dos varianzas. Y las varianzas son pq. Lo tenéis aquí. Luego es pq. Quitáis esto y os queda fm. Y la correlación, ¿qué es? Es la consanguinidad según Wright. Es decir, la consanguinidad según Malecot y la consanguinidad según Wright, usando los dos paradigmas, digamos, la correlación o la probabilidad, son iguales. Es decir, hablaremos de tipos de parentesco, hablaremos de relación genética aditiva o de coancestría, parentescos distintos, pero solo de una consanguinidad. Claro, si la consanguinidad de Malecot y la de Wright son iguales, no tiene sentido hablar de consanguinidad de Malecot ni consanguinidad de Wright. Hablamos de consanguinidad y ya está. Os pongo algunos parentescos típicos. Por ejemplo, esto es 1/2, esto es 1, esto es 2, esto es 1/4. Os voy a poner unos parentescos típicos, por ejemplo, el parentesco entre dos medio hermanos, llamo MH, es 1/8 cuando hablamos de coancestría y es 1/4 cuando hablamos de relación genética aditiva. Podéis hacer las cuentas, veréis que es así. Sería una genealogía como esta: 1, 2, 3. Sería la coancestría o la relación genética entre los individuos 2 y 3. Cuando tenéis hermanos completos, es decir, comparten padre y comparten madre, la coancestría es 1/4 y la relación genética aditiva es 1/2. Cuando tenéis el autoparentesco, es decir, el parentesco del individuo 2 consigo mismo, es 1/2 cuando habláis de coancestría y es 1 cuando habláis de relación genética aditiva. Y cuando tenéis un individuo altamente consanguíneo, recordad que el parentesco de un individuo consigo mismo era 1 más FI y la coancestría de un individuo consigo mismo es 1/2 de 1 más FI. Si es un individuo altamente consanguíneo, es decir, FI se acerca a 1, entonces tendríais que la relación genética aditiva, este es el autoparentesco y este es individuo altamente consanguíneo, sería 1 para la coancestría y 2 para la relación genética aditiva. Es decir, este sería la relación genética aditiva y este sería la coancestría. Para alguien que no esté familiarizado con la genética, parece que la coancestría tiene más sentido porque el máximo es 1. Tener una relación de parecido entre un individuo consigo mismo que es cercano a 2 es una cosa que puede parecer absurda, pero las cosas no son tan fáciles. Os estaréis preguntando por qué existen dos valores, por qué existe relación genética aditiva y existe coancestría, por qué no nos ponemos todos de acuerdo y utilizamos siempre el mismo valor. Bueno, pues la duda es legítima y hay una razón muy sencilla: es gente distinta la que usa A y la que usa Phi. A se suele usar en selección, se suele usar en mejora genética,
y phi se suele usar en conservación. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Cuando tenéis, por ejemplo, una población de n individuos que tiene 2n gametos, llamamos Ft, o sea, la consanguinidad promedio en la generación T, a la probabilidad de que dos gametos elegidos al azar sean idénticos por descendencia, es decir, este y este, por ejemplo. Entonces, estamos interesados en saber cuál es la consanguinidad promedio de la generación siguiente, F en la generación T más 1. Es decir, cuál es la probabilidad de que dos gametos elegidos al azar, por ejemplo, y este, sean idénticos por descendencia. La probabilidad de que estos dos gametos al azar sean idénticos por descendencia es igual a 1 partido por 2n, porque si se supone que hay apareamiento aleatorio, etc., este gameto puede venir de cualquiera de los individuos de la generación anterior. Puede venir de este, o puede venir de este, o puede venir de este, o de cualquiera. Y este segundo puede venir de un gameto, del mismo gameto que este, o de un gameto distinto. La probabilidad de que estos dos gametos vengan del mismo gameto de la generación anterior es 1 partido por 2n, es la probabilidad de que coincidan. Y en el caso de que estos dos gametos vengan de dos gametos distintos, la probabilidad de que estos dos sean idénticos por descendencia será igual a la probabilidad de que estos dos sean idénticos por descendencia. Y este valor es Ft menos 1. Para este razonamiento, que es un razonamiento muy conocido, se han utilizado argumentos de identidad por descendencia. Es decir, se han utilizado argumentos basados en el paradigma de Malecot. Claro, ¿cuál es la consanguinidad media de un individuo? Por ejemplo, coges un individuo con dos gametos. ¿Cuál es la consanguinidad media? Pues la probabilidad de que este sea idéntico a este. ¿Y cuál es la coancestría media? Pues la probabilidad de que si tienes un individuo y otro individuo, la probabilidad de que el primer gameto sea idéntico al primer gameto más la probabilidad de que el segundo gameto sea idéntico al primero, etc. Es decir, Ft es igual a phi t. Eso en el caso de que sean individuos monoicos o especies monoicas. En el caso de que sean dioicas, como aquí la probabilidad de que los dos gametos provengan del mismo gameto no existe, puesto que uno tiene que venir de un macho y otro tiene que venir de una hembra, hay un retraso entre la consanguinidad media y el parentesco medio, o la coancestría media. Pero bueno, salvo este detalle, la coancestría y la consanguinidad van a la par. En estos casos donde se habla de conservación, se podría decir perfectamente que Ft es igual a T partido por 2, es decir, la relación genética aditiva. Pero sería complicar las cosas con un 2 innecesariamente. De esta forma, la gente que suele dedicarse a conservación suele usar coancestría y suele usar identidad por descendencia. También, por ejemplo, usan este tipo de parentesco la gente que se dedica al consejo genético. Es decir, si en una familia hay una enfermedad congénita, la probabilidad de que ciertos tipos de apareamiento den hijos enfermos, ¿vale? En este caso también se utilizaría coancestría porque es muy cómodo definir el parentesco entre los padres como la consanguinidad del hijo. También se usa, por ejemplo, en genética forense o en test de paternidad, etc. Es decir, en muchos campos. En mejora genética se utilizan los coeficientes de Sendero y se utiliza la relación genética aditiva. Bueno, antes de empezar os recuerdo que Wright no está interesado en las relaciones genéticas, sino en la correlación genética entre parientes. Y la correlación la describe como el numerador partido por la raíz cuadrada de 1 más FI, 1 más FJ. El numerador lo hemos llamado relación genética entre el individuo I y el individuo J. Y si os fijáis en el denominador, 1 más FI es el autoparentesco. Es la relación genética de un individuo consigo mismo. A sub II. Y 1 más FJ es A sub JJ. Y todo ello raíz cuadrada.
Esta es la expresión de la correlación genética entre parientes. En la matriz de parentescos que pusimos al principio, si tenéis una relación genética entre el individuo y el individuo J, si lo queréis transformar en correlación genética, basta dividir por el elemento de la diagonal a sub I y este elemento de la diagonal a sub JJ. Es decir, transformando esta matriz de esta manera, podéis convertirla en la matriz de correlaciones genéticas. No es necesario tener relaciones genéticas aditivas. Basta tener coancestrías, también puede hacerse. Es decir, aquí basta poner 2 phi y j, 2 phi y i, 2 phi jj y quitar los doses. Es decir, si tenéis coancestrías, también podéis calcular del mismo modo la correlación genética entre parientes. Pero bueno, esta parte no nos interesa ahora. Lo que nos interesa es utilizar los coeficientes de sendero para calcular la correlación entre los fenotipos, entre los valores observados. Volvemos a Wright. Recordad que él decía que dos individuos tienen configuraciones genéticas H y H', que aquí voy a llamar HI y HJ para seguir con esa notación, y que de la configuración genética del individuo I parte un sendero hacia el fenotipo del individuo I, y de la configuración genética del individuo J parte un sendero hacia FJ. Y estos senderos los llamaba H minúscula. No tienen por qué ser iguales, entonces los vamos a llamar HI y HJ. Y ahora vamos a calcular la correlación entre el fenotipo I y el fenotipo J. No vamos a calcular toda la correlación porque puede haber otras fuentes de parecido entre los dos fenotipos. Pueden ser individuos que han compartido ambiente uterino, o pueden haber sufrido la misma enfermedad, o pueden haber comido el mismo tipo de pienso, o haber compartido la misma pradera, etc. De todas estas fuentes de correlación entre el fenotipo I y el fenotipo J, solamente nos interesa lo que pasa a través de las configuraciones genéticas. Y esto se calcula con el sendero que une FI y FJ a través de H. Y ya sabéis que hay que poner aquí la correlación de HI con HJ y el sendero es HI, R, HJ. Es decir, de toda la correlación que hay entre los fenotipos, la parte debida a la genética es HI por la correlación entre HI y HJ por HJ. Recordad también que HI y HJ no tienen unidades, son unidades de configuración genética. Lo que sí que tiene las mismas unidades que el fenotipo, es decir, si FJ está medido en kilos de leche, HJ está medido en kilos de leche. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo definía Wright el coeficiente de sendero. ¿Cuánto vale HI? HI es la desviación típica de FI punto HI, es decir, cuál es la desviación típica de los fenotipos cuando todos los efectos permanecen constantes menos HI, que es el único que varía, dividido por la desviación típica de FI. Los coeficientes de sendero están todos puestos de forma que al sumar todos los senderos que llegan a una determinada variable, la suma es 1. ¿De acuerdo? La suma de cuadrados. La desviación de FI, cuando varía H, depende de la propia variabilidad de H. Es decir, si H tuviera el doble de variabilidad, esta desviación típica sería el doble. Esta desviación típica de aquí, vamos a descomponerla en dos términos. Primero, sigma A. Voy a definir sigma A como la desviación típica que produce en los fenotipos la configuración genética de los individuos que no son consanguíneos. Si la consanguinidad produce un aumento en la desviación típica de HI, como todo es lineal, se va a producir un aumento en la desviación típica que produce H. Y como todo es lineal, esa desviación típica aumenta en la misma proporción. En un individuo consanguíneo, ¿en qué proporción aumenta la desviación típica de HI? Pues tenéis la varianza
del individuo II, aquí tenéis la varianza, y lo ponemos en términos de desviación típica. ¿De acuerdo? Esto sería conveniente que reflexionarais un poco porque no es fácil de entender. Bien, ¿y cuál es la desviación típica total del fenotipo? Pues la parte debida a H más todo el resto de fuentes. La alimentación, la temperatura ambiente, la edad, lo que sea. ¿De acuerdo? Esta descomposición de aquí no es relevante, no la vamos a emplear. Entonces no la voy a poner. Voy a dejar el valor sigma fi. Y ahora reemplazamos los términos. La correlación entre el fenotipo I y el fenotipo J, insisto, solamente la parte debida a la genética, porque puede haber otras fuentes de correlación, es HI sigma de AII sigma FI. La correlación entre HI y H sub J. A sub IJ partido por la raíz cuadrada de AII, la raíz cuadrada de AJJ. Y luego H sub J. H sub J es simétrico a este que hemos calculado en H sub I. Tendréis sigma de A por la raíz cuadrada de AJJ partido por sigma FJ. Y lo que os quiero mostrar es que si quitáis esto y quitáis esto, os queda sigma de A al cuadrado por A sub IJ partido por la desviación típica de FI, la desviación típica de FJ. Aquí podéis identificar que esta correlación es una covarianza partido por dos desviaciones típicas. Es decir, que la covarianza entre dos fenotipos, la parte debida a la genética es sigma de A cuadrado por A sub IJ. Esto, la covarianza entre los fenotipos, es lo que sirve para hacer selección, por ejemplo, y viene expresada en términos de la relación genética entre los individuos, no en términos de la coancestría. Es verdad que la covarianza entre los fenotipos, en algunos autores franceses de los años 70 a los años 80, lo presentaba de esta manera, por tradición. La tradición francesa, siguiendo a Malecot, era usar la coancestría. Pero bueno, esto está en desuso. Ahora siempre se emplea la relación genética entre individuos. Si lo ponéis en términos matriciales, la matriz de varianzas y covarianzas de F, solamente la parte debida a la genética, insisto, será la matriz de parentesco por sigma de A cuadrado. Pues que en la matriz de parentesco tenéis todas las covarianzas de todos los individuos entre sí. Para expresar esta fórmula, que es la varianza de los fenotipos, es solamente debido a la parte genética, se ha inventado un nuevo parámetro que es el valor genético aditivo de los individuos, que llamáis A. Entonces podríamos decir que la varianza de A es igual a la matriz de parentesco por varianza genética aditiva. Esto resulta más familiar. ¿De acuerdo? Pero realmente esta varianza de los valores genéticos aditivos realmente es la varianza de los fenotipos debida a los genes de los individuos. ¿De acuerdo? Esto es cierto. Esto viene del análisis de los datos. Pero hay una parte aquí que es arbitraria y os la tengo que comentar. Fijaos que tiene un punto de arbitrario. Hemos dicho que la varianza de los fenotipos debida a la parte genética que hemos redefinido como varianza de A es igual a A por varianza genética aditiva. Esta descomposición es arbitraria. Podéis decir, por ejemplo, que A, vamos a poner tilde, es igual a 2 veces A y que sigma de A tilde es igual a 1/2 de sigma de A. ¿Por qué? Pues porque sí. En este caso,
esto sería igual a A tilde sigma de A tilde. Es decir, esta descomposición no es única. El hecho de haber definido la varianza de A, o la desviación típica de A en este caso, como la desviación típica de los senderos H de los individuos que no son consanguíneos, es una cuestión arbitraria. Podríamos usar cualquier número aquí. Esto es una discusión meramente académica, no tiene mucha relevancia, pero es conveniente tenerlo en cuenta porque hay algunos casos en los que es útil. Por ejemplo, primer caso. Imaginaos que tenéis una población, que tenéis varias generaciones, una generación son padres de los individuos siguientes. Cuando estáis haciendo el análisis, si calculáis los parentescos de todos estos individuos, os da una matriz de parentesco. La varianza aditiva que tenéis que poner aquí es la varianza aditiva, es la varianza de los individuos de esa generación. ¿Por qué? Porque en esta generación tenemos la garantía de que los individuos no son consanguíneos y por lo tanto va a cuadrar esta sigma de A con esta matriz de parentesco. Pero en ocasiones, cuando uno lleva seleccionando 20 generaciones, llega un momento que dice, uy, tengo muchos animales, ya no puedo seguir haciendo estos cálculos tan enormes, entonces voy a cortar, voy a despreciar estas generaciones, porque aquí ya tengo más. Entonces estos individuos pasan a ser la generación base. Como hemos despreciado las genealogías de las generaciones anteriores, automáticamente estos individuos pasan a tener cero consanguinidad, porque la hemos ignorado todas las vías hacia arriba. Entonces la varianza aditiva hay que cambiarla. Ya no es la varianza de los individuos de esta generación, sino que es la varianza de los individuos de esta. Es decir, cada vez que en un sistema de selección hay una cosa que se llama cambio de base, es decir, se desechan generaciones anteriores y se utiliza otra generación original, otra generación basal, hay que recalcular todo el tema de la varianza genética aditiva, porque ya no nos vale la varianza genética anterior, porque el marco de referencia ha cambiado. Es importante el entender que esto es arbitrario para entender que hay que cambiar la varianza aditiva cada vez que se cambia de base. Otro ejemplo es cuando se usan modelos de selección en los que se utilizan genotipos, en los que se utilizan identidades en estado en lugar de identidades por descendencia. Tenéis un vídeo en el canal donde hablo de la relación entre las estimaciones con identidad en estado o identidad por descendencia. También se usa una cosa que se llama varianza aditiva, pero esta varianza aditiva no es la misma cuando se refiere a la identidad en estado o la identidad por descendencia. Afortunadamente, la relación que hay entre los parentescos, digamos, los parentescos genealógicos y los parentescos genómicos, es una relación lineal y por lo tanto todo va a funcionar, pero hay que calcular una varianza aditiva adecuada a la matriz de parentesco que estamos empleando. ¿Os dais cuenta? Esto es importante. Bueno, a partir de ahora empezaremos a describir métodos para calcular parentescos genealógicos. De momento eso es todo. Un saludo y hasta la próxima.